nosotros acá. Sí. Tal vez. Tal ¿Qué vez. mensaje? Bueno, Si la Maximiliano presidencia, Román es de ADIUNE, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste. Las universidades nacionales están en una jornada de paro. Maximiliano, ¿cómo estás? Cristina es mi nombre, buen día. Hola, buen día, Cristina. Un saludo para vos y para toda la gente. Bueno, contanos un poco de la medida de fuerza, cómo se está desarrollando, cómo continúa esto. Mira, desde las distintas federaciones que agrupan a trabajadores de las universidades nacionales, que son 5, incluyendo docentes y no docentes, estamos cumpliendo el día de hoy un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Es ya una de las varias medidas que venimos desarrollando, tratando de lograr, en principio, un canal de diálogo con el gobierno nacional, que es nuestro empleador natural, y la verdad que no nos está yendo tan bien, así que por eso es que llegamos a este punto de casi inicio de clases en muchas facultades, en muchas universidades, y con un paro de 24 horas. Eso es lo que estamos realizando en el día de hoy. ¿Los rectores y decanos acompañan la medida? Y mirá, son muchísimos, así que no te podría decir que la totalidad lo hace, pero lo que sí se sabe, y bueno, nuestro rector en el caso de la UNE La Rosa lo dijo en los medios pocos días, que es preocupante la situación, sobre todo presupuestaria, de las universidades. Nosotros, como se sabe, tenemos para funcionar en 2024 un presupuesto que fue aprobado en 2022, o sea que imaginémonos con un 300% de inflación, funcionar en base a ese presupuesto es hacer malabares y ver si alcanza en el día a día. Se dice que aparentemente llegamos hasta mayo, abril para cubrir los costos de funcionamiento de la universidad, y además la masa salarial, que es casi el 90% del presupuesto, que no contempla ningún tipo de aumento. Román, circuló anoche muy tarde una información desde oficinas de prensa, desde Capital Federal, que el Ministerio de Capital Humano iba a establecer una especie de nuevo giro de partidas presupuestarias. ¿Conocen algo ustedes? Sí, bueno, eso es claramente una operación para ocultar el descontento y la fuerza que va a tener este paro, digamos, porque hubo un aumento de un 70%, pero en lo que te decía, gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento alcanzan al 5% aproximadamente del presupuesto total de las universidades. O sea que tenemos un aumento en ese rubro y de un 70% frente a un 300% de inflación. Entonces nos sigue faltando un montón. Pero bueno, son este tipo de operaciones mediáticas a las que nos acostumbra el gobierno para empezar a discutir lo más fino. En realidad hace falta mucho más, hace falta que nos convoque a sentarnos a negociar paritarias, no solamente a los docentes, también a los no docentes. Hay una cuestión de un financiamiento casi caprichoso, ¿no?, a cuentagotas de la universidad, y eso es una incertidumbre constante, y me parece que es lo que estamos viviendo todos los argentinos en esta época, ¿no? Esa incertidumbre de no saber si llegamos a fin de mes, de si va a haber un aumento o no va a haber un aumento. Así que la universidad no escapa a eso y está en grave peligro. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un aumento de sueldo? El último aumento fue en el mes de febrero. Se otorgó un 6% de manera unilateral, o sea, ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo, sino que el gobierno lo propuso y a los pocos días sacó un dispositivo de liquidación donde ya estaba contemplado. Y bueno, también claramente insuficiente, venimos de inflaciones del 25, 20, 30%, un acumulado nosotros calculamos que casi un salario lo que perdimos en 3 meses. ¿Sí? La totalidad de un salario de un docente universitario, que además uno ve en las categorías más bajas, ronda en torno a los 100, 150 mil pesos mensuales, y es una miseria. ¿Un docente universitario gana menos que un maestro? No sabría decirte la comparación, porque el maestro es de dependencia provincial y el universitario es nacional. No, claro, pero en número, porque el último dato que había escuchado a nivel nacional, que también están en una paritaria o en una pseudo paritaria los docentes, ¿no?, con el tema de fijar el mínimo. Claro, que hay toda una discusión si el Nación tiene que fijar el mínimo o no. La última propuesta era algo así como
de mínimo 350.000, que no hubo acuerdo porque el sector docente pretende que el mínimo llegue a la canasta básica. Pero si vos me estás hablando que un docente universitario cobra 150.000, estamos menos de la mitad de lo que cobra un maestro. Claro, no, pasa que a nivel universitario hay como una escala bastante diversa de cargos. Yo te estoy hablando de un docente con hasta 10 años de antigüedad y una dedicación simple que son 10 horas semanales. Este que vos me decís es un cargo testigo, que son las 40 horas semanales, digamos, la aplicación full. Claro. Está llegando, apenas llegando a los 300.000 pesos, que también es, digo, el índice de la línea de indigencia está por debajo de los... Uno supondría, ¿no?, que en la carrera, no sé, por ahí es un prejuicio, pero que en la carrera de la docencia en sí también, o sea, el docente universitario debería ser, por lo que implica, como el mejor pago dentro de toda la docencia, sin desmerecer a un maestro de primer grado, que me parece quizás hasta más fundamental, pero es como que hay una cantidad de formación que exige poder llegar a ser docente universitario, que debería ser remunerada. Pero... Exactamente, y además de formación permanente, porque no es que uno se recibe y listo, te quedas con el título de grado, tenés que hacer posgrados constantes de actualización, que además son arancelados. Entonces imagínate cómo eso impacta en la calidad educativa. El docente que empieza a ganar menos, que no puede bancarse su autorización de estudio, que no puede investigar, que no puede hacer extensión, porque ojo que no es solamente la docencia la función de la universidad, también es brindar los conocimientos a la comunidad a través de la extensión, también es la investigación, la capacidad de acceder a becas también está siendo recortada. Entonces hay un vaciamiento muy grande. Nosotros decimos que está en juego el derecho a la educación superior, a la educación pública, gratuita, de calidad. Y va a haber cada vez menos docentes, o la mayoría son por la obra social y no porque vos vas a ver, sos docente universitario, sos profesional de la carrera que enseñás de alguna, entonces vas a dedicarte más a la actividad particular que a la docencia. O sea, exactamente, eso es lo que está pasando en las universidades donde los docentes son profesionales, arquitectos, abogados, ingenieros. Sin en caso soy profesor de filosofía, sí que estoy complicado, ¿no? Claro, ¿qué hace un profesor de filosofía? ¿Qué hace un licenciado en filosofía si no es profesor? Un licenciado puede investigar también, pero un profesor sí el profesor es un título con orientación pedagógica. No, digo, pero si vos estudiás filosofía, ¿viste? Y decís, bueno, ¿y de qué vas a trabajar si no sos, viste? Si no sos profesor, no tenés trabajo como filósofo. Claro, no, pero hay gente, en general, la mayoría trabaja en secundario, pero conozco gente egresada que trabaja desde Médicos Sin Fronteras hasta asesorando empresas. Hay como una amplia gama ahí de posibilidades. ¿Por ser profesor de filosofía? No, por ser licenciado en filosofía. Y no solamente la docencia. Quise decir, porque sos un profesional de filosofía, la verdad que... No, yo escuché y me sorprendió que en algunas empresas privadas, deben ser las menos, y no sé si acá, y en algunas consultoras, suman también en el ámbito privado filósofos para tratar de entender o darle más amplitud a algunos fenómenos que analizan, qué sé yo, desde el mercado laboral hasta lo que quieren las nuevas generaciones en el trabajo, hasta de por dónde hay otras cuestiones que también aporta. A mí fue toda una sorpresa. Pero bueno, si hoy hoy paro por 24 horas y luego ¿cómo sigue esto? Y la idea es que sea un plan de lucha que se vaya implementando hasta tener algún tipo de respuesta, porque ni siquiera el gobierno plantea, bueno, reunámonos a negociar o escuchemos las demandas, ¿no? O sea, esto va a ser progresivo, probablemente. Sí. Semana a semana esto se decide, porque como son federaciones nacionales, tenemos que, mañana, por ejemplo, tenemos nosotros un congreso con nuestra federación, vamos de todas las universidades del país, nos juntamos y definimos cómo seguir. En principio la voluntad es ir profundizando las medidas. Así que probablemente haya paros de mayor duración, pero a la vez nosotros estamos impulsando medidas de visibilización, que son, por ejemplo, clases públicas, volanteadas, radio abierta. El día de hoy hay varias clases públicas, como para que no sea simplemente un reclamo de cerrar la universidad, sino de poder expresar ante la sociedad, ante los estudiantes, ante la gente que por ahí no está al tanto, cómo es la situación que estamos viviendo. Romano, usted sabe que del otro lado hay padres que hacen un esfuerzo muy grande para que sus chicos vengan a Resistencia o a Corrientes, y están pagando alquiler, y están pagando alimentos, y a ellos también les golpea esta triste realidad. Totalmente, por eso tratamos de
utilizar esta modalidad que son las clases públicas, ¿no? De continuar con las clases, pero hacerlas en un lugar, en un espacio donde se exprese, digamos, que no está pasando nada, que no parezca que no está pasando nada en la universidad, digamos. Si bien contemplamos, seguimos trabajando y estando en la universidad, que haya algún modo de protesta. Así que en este caso vamos a estar ahora en un ratito en el campus Resistencia, en la entrada, haciendo una clase pública, y a las 13 vamos a estar en comunicación social, ahí Corrientes, en la sede de comunicación social también, con una clase pública, donde los estudiantes y docentes salimos a la calle, damos la clase y a la vez comentamos un poco la situación. Román, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, de ADIUNE, que es el sindicato que nuclea docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste en este caso, pero es un paro de alcance nacional, y aclaró lo que al principio del programa comentábamos, de este incremento o este refuerzo en partidas del 70%, pero para el rubro específico de mantenimiento, que dijo es el 5% de el total del presupuesto, es decir, del total del presupuesto un 5% es para pagar la boleta de luz, claro, mantenimiento, que tiene un fin específico que a ellos directamente no les va a generar ningún tipo de beneficio. Sobre ese porcentaje es que se giró un refuerzo del 70%. Eso decíamos, es distinto que tener un 70% de todo el presupuesto o de un rubro. Bueno, fue de un rubro específico que no alcanza, otras cuestiones. Es grave el tema de la universidad. Los rectores, si bien algunos lo plantean con más vehemencia, otros con menos, pero todos coinciden en que tienen recursos hasta mayo. Y después de mayo no tendrían, digamos... Y además con una visión política del presidente que las universidades se tienen que autoabastecer. Conseguir sus propios recursos. Y cobrando... ¿No te acuerdas cómo comenzó todo esto? Cuando Massa presenta el proyecto de presupuesto correspondiente al 2024, porque es su obligación, como ministro de Economía era su obligación. El Ejecutivo tiene que presentar el proyecto de presupuesto. Y Milei le solicita que más allá que cumpla con su deber constitucional, que no se trate el presupuesto y que deje que quien gane las elecciones sea el que elabore un nuevo presupuesto en base a lo que piensa que va a ser su desarrollo económico. Le hacen caso todos, o sea, no se trata el proyecto de presupuesto presentado por Massa y quedó en la legislatura como, yo cumplo en mandar, pero no se trata. Se pusieron de acuerdo todos los sectores políticos y no se lo trató. ¿Qué hizo Milei? Nunca reformuló. No. Entonces dijo, como no está aprobado el proyecto de presupuesto 2024, vamos a continuar con el 2023, pero con una inflación del 200%, te dio todos los números además, pasados. como lo decía bien, la del 2023 la votaron en el 2022. Entonces, sí, de por sí ya tenía una proyección presupuestaria de inflación mucho menor a la que finalmente ocurrió. En el 2022 íbamos a entrar en un año electoral y en donde todos los números eran súper alentadores, después no pasó por arriba la tormenta. Imagínate lo que es hoy, ¿no? Pero por eso, Milei en realidad está sacando provecho de algo que él, provecho entre comillas, porque la verdad puede ser que a él le saque provecho a partir de decir, si siempre él se quejaba de que la disciplina era con el látigo, a partir de que te doy plata o no te doy plata, hoy está repartiendo presupuestariamente lo que fue aprobado, como dijiste, en el 2022 correspondiente al 2023. Es decir, que hoy más que nunca tiene un látigo en la mano. Tere. Bueno, tengo que decirles que